estamos en la provincia de Santa Fe, marcha contra la Corte Suprema y allí está Mariano Nega. Mariano, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en Monseñor Saspe y 9 de julio. La provincia de Santa Fe salió a las calles en repudio a este fallo de la Corte Suprema de Justicia frente a los tribunales en esta marcha convocada por distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. Estamos con Leandro Busato, presidente del bloque PJ en la Cámara de Diputados, también candidato a gobernador por la provincia, para que nos cuente por qué esta convocatoria y cuáles son los alcances que cree que va a tener esta medida de la justicia. Bueno, esta es una convocatoria de vecinos, de vecinas, de ciudadanos que estamos de alguna manera en alerta y en defensa de la democracia. La Argentina está atravesando un momento de erosión muy fuerte en términos democráticos. Hay un poder que ilegítimamente, ilegalmente se arroga potestades que no tiene y que en este momento atenta contra lo más sagrado que tenemos, que es la Constitución y la posibilidad de el acto más democrático, que es la elección popular de autoridades en dos provincias como Tucumán y San Juan. Hay una sincronización entre el poder fáctico en la Argentina, el poder judicial que oficia de ariete y un sector de la política, fundamentalmente Juntos por el Cambio, que intentan llevarse puesta la democracia y que han focalizado en el Partido Justicialista y en Cristina Fernández de Kirchner su blanco preferido para tratar de que la democracia se vuelva mansita y al servicio del poder fáctico, como ha ocurrido en la Argentina durante mucho tiempo. Los está escuchando ya, Busato. Sí, Mariano Busato, buenas tardes. Aquí Daniela en C5N los saluda. Han pasado varias cosas, ¿no? La Corte que toma esta decisión por sobre las elecciones en las provincias es la misma Corte que está siendo investigada en el Congreso de la Nación, ¿no? En comisión. Una comisión que va avanzando y que la verdad en las últimas semanas nos ha dejado sorprendidos a todos por el nivel de declaraciones que hablan de amenaza, de extorsión, incluso de espionaje. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo igualmente que hay que darle la mayor envergadura posible a la calle. De nada sirve que tengamos un proceso institucional que no tiene raigambre popular. Y me parece que a los compañeros y compañeras que están llevando adelante este procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputadas y Diputados hay que dar la apoyatura a la calle, porque se está llevando puesta la democracia a plena luz del día, antes de un proceso electoral, y están tratando de domesticar a la política. El mensaje es para la política, claramente. La política tiene que empezar a poner límites en los continentes que fija el Poder Judicial de modo arbitrario, y para nosotros es importante apoyar a nuestros compañeros y compañeras, independientemente de la procedencia político-partidaria. No hay lugar para la política en general, a menos que uno priorice los intereses corporativos y los intereses del Poder Judicial, que en este momento en la Argentina son los mismos, ¿no? Sí, Darío, avísame si querés preguntarle a Busato. Sí, tanto el presidente como todos los que escribieron del gobierno, ¿qué tal? Buenas tardes, hablaron de esto, del pueblo, de la movilización, porque es el único camino, porque los otros están vedados, hay un partido judicial, en el Congreso no hay mayoría, pero lo grave es que tendría que ser todo el pueblo. Hay un sector de la oposición, líder de los que lo votan, teóricamente, que evidentemente dice que está bárbaro todo lo que hace la Corte, y ahí hay como una ruptura, ¿no? Porque uno diría, si la Corte es mala, debe ser mala para todos, ¿no? Y es lo que uno piensa, porque hoy por uno y mañana por otro. Digo, ¿qué pasa para aclarar a la mayoría de la sociedad que con esta Corte, como bien dijiste, la democracia no es plena? Bueno, lo que pasa con esta Corte básicamente es que está en resguardo y al custodio de determinados intereses. Y esos intereses están expresados en una fuerza política que se llama Juntos por el Cambio. A mí me llama poderosamente la atención que haya un sistema de domesticación de la subjetividad en algunos medios y que a veces se repitan cosas que no tienen congruencia. Fíjense ustedes lo que pasa cuando Macri sale a decir que en La Rioja, por ejemplo, impera un sistema feudal, cuando por ahí es capaz que a 20 o 30 cuadras de Capital Federal, en San Isidro gobierna la familia Pose desde hace más de 30 años. O en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires no hay mucha alternancia de poder que digamos. Entonces, la verdad que las construcciones que se han hecho de algunos sistemas del poder han sido sumamente en detrimento de algunas fuerzas políticas, y por eso la fuerza política que tenemos verdadera vocación democrática tenemos que salir a la calle. No hay que esperar más, porque hoy son las suspensiones en dos provincias, mañana van a hacer la suspensión en la Argentina y ya hay proscripción sobre algunos dirigentes políticos, como el caso de Cristina. Busato, usted acaba de hacer referencia al espacio político de la oposición y a las declaraciones de Mauricio Macri. Acá mi pregunta es cómo describiría esa relación que se da horas después de que pasó algo gravísimo. Un periodista en televisión dijo que hubo un llamado, concretamente, a la Corte Suprema para que avanzaran con esta decisión, para que la adelantaran.
Miren, la promiscuidad que hay entre el PRO, o Juntos por el Cambio, y el Poder Judicial en la Argentina es de una magnitud enorme. Y todos los dirigentes políticos en la Argentina deberíamos hacer una pregunta de por qué cada vez que Mauricio Macri toma la palabra, después hay un fallo ejemplar siempre en defensa de los mismos intereses. Y cuando no te gusta lo que dicen, te mandan a callar. ¿Y cómo lo hacen? ¿O cómo lo han hecho? Disciplinándote o a través de un carpetazo, o a través de una maniobra de inteligencia, o a través de un fallo judicial. La verdad es que hay que decir que la relación promiscua que hay entre algunas fuerzas políticas en la Argentina y un sector del Poder Judicial es realmente escandalosa. Y a 40 años del retorno democrático, el único poder que no se ha abierto para poder ser revisado y auditado ciudadanamente ha sido la justicia. Nosotros nos podemos equivocar desde la política, pero cada 2 años nos tienen que ir a votar. ¿Quién vota a los jueces? ¿Quién los remueve? ¿Quién los controla? ¿Dónde está el poder ciudadano respecto a estas cuestiones? Y cada vez que la política intenta intervenir, se cuelgan de instituciones democráticas para decir que se está tratando de interferir sobre el Poder Judicial, cuando en realidad lo único que hay que hacer es abrirlo para que la gente sepa qué pasa dentro de los juzgados y qué intereses se están defendiendo. Sí, si nosotros de la política estamos denunciando este tipo de atropello, imagínense lo que puede pasar con una vecina que desde su casa ve que a veces los jueces fallan siempre en determinado sentido. Sí, claro. Bueno, de hecho hay algo que también está pasando, que cualquier ciudadano que no conozca de derecho puede de todos modos entender que hay una especie de avance de la Corte Suprema respecto de qué cosa, sobre el Consejo de la Magistratura, en las declaraciones del presidente de la Corte Suprema en las últimas horas, opinando sobre la economía, algo que en realidad para la Corte Suprema, bueno, no sé si es algo que está dentro de sus facultades. ¿Usted qué lectura hace de los dichos del presidente en AmCham? Bueno, que gozan de una impunidad absoluta y que tiene que ver básicamente con el lugar donde ellos mismos se han colocado. Y lo de la magistratura es un caso ejemplar, porque digo, el organismo que tiene que investigar la conducta de los magistrados está presidida por por la cabeza del Poder Judicial. Es decir, que no hay sistema más corporativo para autodisciplinarse que el Poder Judicial. ¿Qué pasaría si un juez falla de acuerdo a intereses contrapuestos a la Corte Suprema o a lo que dicta el Poder Judicial de turno? En este momento, y la verdad que pobre aquel juez que ose desafiar lo que ha interpretado la Corte en alguno de sus fallos, o se opine u opte opinar con un fallo diferente a lo que está planteando el poder de turno. La verdad que es sinceramente preocupante. Yo creo que hay que quebrar esto con mucha movilización. Aunque seamos 100, 200, 1000, en algún momento la Argentina va a despertar y va a poner a resguardo la democracia a partir de una movilización popular y a partir de un gobierno que realmente tome este tema como lo está tomando y como lo hemos tomado cada vez que nos tocó gobernar desde el fuerte para la victoria, desde el peronismo, ¿no? Leandro, a propósito de esto, los jueces de la Corte creen que por encima de ellos solo está Dios. Y también para apelar no hay recurso. Ellos resuelven y dicen lo que dice la ley. Digo, contra esto, porque cuando uno tenía una Corte más o menos seria, creíble, los jueces no se animaban a tanto. Pero estos jueces, con el tema del juicio político, me parece que perdieron un poquito la legitimidad, la chaveta, y están haciendo cualquier cosa, inclusive al margen de la ley. Esto es lo peligroso. Algunos camaristas, jueces, los que son probos y que no salen a hablar, lamentablemente, están muy preocupados porque están jugando a la política y están dejando de lado lo que dice la ley. Esta es la historia. Bueno, acá daría a ocurrir una cosa que viene profundizándose. La política, en manos de Mauricio Macri y el PRO, juega demasiado a la justicia, y la justicia, con Mauricio Macri, juega demasiado a la política. Y el resultado es una justicia totalmente politizada y una política totalmente judicializada. ¿En favor de quiénes? Bueno, ya no hace falta que digamos en favor de quién. Cada vez que la justicia falla, lo hace en favor de Cava para la coparticipación, lo hace en contra del Partido Justicialista, lo hace en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que está claro que esa judicialización de la política tiene principio y final en el mismo poder, que es una sincronización perfecta entre el poder de turno en términos económicos, el poder judicial como ariete principal en términos institucional y el sentido político que se lo termina dando Juntos por el Cambio o este enjambre de partidos políticos que conforman el PRO. Bussato, ¿cómo cree que, porque la verdad es que bueno, ahora creo que se está haciendo una presentación también en Formosa, ¿no? En el mismo sentido, esto de bueno, la validez o invalidez de ciertas candidaturas. Claro, y lo que podría pasar es que haya como una especie de reacción en cadena, ¿no? Por parte de quienes hoy son la oposición para bajar candidatos. En concreto, lo que quiero preguntarle es si le parece que también tendría que haber una especie de acción en cadena
sobre lo que estamos viendo ahora en Santa Fe, el reclamo de los ciudadanos, y en qué sentido, porque ir a manifestarse contra la Corte Suprema, uno piensa, ¿no? Pero ¿qué es contra la Corte Suprema? ¿Qué es lo que debería pasar? Hay que conformar otra Corte con más miembros, lo que se pide es una depuración de esta Corte, los plazos para todo esto son grandísimos, o el hecho concreto de que no bajen candidatos en las provincias. ¿Cuál sería concretamente, para llevarlo más al llano, el reclamo más urgente? Este año hay elecciones. Cada fuerza política tiene que presentar un programa respecto a lo que quiere hacer con la justicia, pero no pensando en cubrir sus intereses o pensando en generar procesos de impunidad. Que cada fuerza política diga qué quiere hacer con la justicia. Nosotros lo venimos diciendo. Para nosotros esta Corte tiene un vicio de origen en la falta de designación de mujeres, tiene una composición que no se ha saldado después de la salida de sus miembros. Hemos presentado en cabeza de la vicepresidenta, inclusive del bloque oficialista, un proyecto para modificar la composición de la Corte. Solo le queremos dar un sentido a la justicia. Ese sentido es en defensa de los intereses populares, no de un sector político, en defensa de los intereses ciudadanos. Estaría bueno que cada fuerza política pueda explicar qué quiere hacer con la justicia, porque en definitiva en la Argentina no hay poder más soberano que el poder del pueblo, y este año hay que ir a votar. Y es una muy buena oportunidad para que quienes tenemos la oportunidad de postularnos o quienes tenemos la posibilidad de votarnos sepamos qué va a hacer cada proyecto político que pretende gobernar la Argentina con un tema tan sensible como la administración de justicia, que no solamente interviene en estas causas, digo, ¿no? También intervienen las causas vinculadas a la inseguridad, también intervienen las causas vinculadas al narcotráfico, también intervienen las causas vinculadas a los monopolios comerciales y económicos. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para que la democracia argentina termine de tener sentido popular. Cusato, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a Mariano también ahí.